Teléfono para Susana. Luego de las declaraciones de la diva sobre la pobreza. Hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. El gobierno recogió el guante y salió a responderle a la SU. Más allá de los debates más fáciles, diría, yo lo que veo es que hay mucha gente que tiene planes sociales y que trabaja. La Argentina, en términos generales, es hoy una pobreza con trabajo. La Argentina, en términos generales, es hoy una pobreza con trabajo. Es alguien que tiene un plan social y además es gasista, es plomero, cosa ropa en la casa. Es muy claro que la salida de la pobreza es con trabajo. Bueno, Daniel Arroyo, que es muy medido, que no quiere entrar en polémicas, respuesta a Susana Jiménez, que abrió un debate. La cultura del trabajo, más allá de todo el escándalo que se abrió. Y la necesidad, que dice el ministro, yo adhiero a la frase, hay que dar la caña de pescar, hay que enseñar a pescar y hay que poner peces para que esos peces sean pescados. Evidentemente. ¿No? Me parece que recoge un tema que Susana hizo, digamos, popular por lo que representa Susana Jiménez, pero que desde hace mucho tiempo se debate en la Argentina, ¿no? Un país que tiene cada vez más planes sociales, que pasó de 1 millón a casi 9 millones en los sucesivos gobiernos, tanto kirchneristas como de Mauricio Macri, que los aumentó aún más sin posibilidades de darle trabajo genuino a la gente, porque una economía que no crece desde hace 10 años difícilmente puede darle otra oportunidad a aquellos que son beneficiarios de lo que tiene que ser una emergencia y se convierte en algo perpetuo, ¿no? Nina, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto verte, un gusto verte. ¿Qué opinás de lo que plantea Susana, lo que contesta Arroyo? Vos que sos una mujer que con mucho esfuerzo lograste cosas. Porque sos profesora de biología. De biología. Sí. Hiciste un esfuerzo, cambió tu vida, avanzaste. Poquito. Pero progresaste. Poquito, sí. ¿O no? Supuesto. Sí, con mucho sacrificio. Luchando. Y mucho esfuerzo, sí. Luchando, sí, peleándola a la vida. Bueno, en relación a lo que dice Susana, la verdad que es... para mí es una pena que Susana... tenga tanto desprecio a los pobres, ¿no? Diciendo que tiene que enseñarle. Creo que yo soy de Corriente, por ejemplo, y vengo de Corriente y he trabajado la tierra y cultivado la tierra con mis 2 hermanos. O sea, sé perfectamente lo que significa lo que es eso. Trabajar la tierra y cultivarla. Me parece que lo dice sin conocimiento y es una pena que tanto desprecio con los pobres. Me parece que no es un problema de la gente pobre, me parece que es un problema realmente del sistema y de las políticas que aplican estos gobiernos en estos últimos años, porque no se ha generado trabajo genuino y no se ha implementado políticas que incrementara ese trabajo. ¿No hay trabajo? No hay trabajo genuino. Genuino no hay. Nina, ¿y vos crees no que es un problema de la economía estrictamente o que también esos gobiernos, digamos, utilizan a través del clientelismo, de tener gente que dependa del Estado, es decir, que dependa del gobierno de turno, sea cual fuese? Los gobiernos peronistas tienen mayor tradición en utilizar este recurso, naturalmente, para, bueno, que luego los voten, en fin. Yo creo que todo tiene que ver con todo. O sea, yo creo que el Estado está para garantizar a los que menos tienen y a los pobres que no tienen la posibilidad, porque está para el Estado y el gobierno está para crear de que esa gente no tenga que vivir en la pobreza. Y lamentablemente las políticas que aplican han sido en estos últimos años todo lo contrario. Cada vez hay más pobres, no solamente en el gobierno del kirchnerismo, sino en estos 4 años, la verdad que nos dejó un desastre. Entonces me parece que no hay un Estado que aplique políticas para todos. Me parece que las políticas que se aplican son para la minoría. ¿Qué políticas, por ejemplo? ¿Qué política sería una política de las que vos querrías que aplique? De integración, de dar posibilidad, de capacitar a las personas, prestar atención a los que menos tienen. Yo creo que son siempre de los sectores medio altos para arriba son lo que más le preocupa, en realidad. Y no se fija en la gente que realmente consume, que son los trabajadores, la gente más humilde, son los que realmente consumen nuestro país. ¿Vos, Aldo, lo sentís así? Porque en el presupuesto tenemos, salió un informe no hace mucho tiempo atrás, 30 millones de pesos destinados a lo social pura y exclusivamente, que no pasa ni por jubilados ni por otra cosa. Y con números altos en cuanto a planes. ¿Por qué no arranca? ¿Por qué no funciona? Ni una cosa ni la otra. Bueno, lo primero que hay que aclarar que también es cierto que a mí me subsidia. Yo vivo en la capital federal, más del 60% de lo que gasto en servicios públicos me lo paga la gente. Un señor de Mendoza
que por ahí gana mucho menos que yo. ¿Qué te paga? Luz, Qué bárbaro, gas, ¿no? agua. El transporte público. Transporte público. Todo el tiempo transporte público. O sea que hay muchas cosas que son sumamente injustas y se mantienen por razones de politiquería. Que fue justamente Y otra- la queja de Cornejo ayer. Sí. Sí, y otra cosa que también hay que plantearse por lo que estamos escuchando últimamente es que es real que esta economía no genera trabajo productivo. Pero uno lo que tiene que preguntarse es, si uno mira los últimos 20 años, ¿no? Sí. Y elegís cualquier año, cualquiera de ellos. De cualquier gobierno, agarrás de un cualquier año. Néstor Kirchner, Dualde, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, más del 40% y quizás más del 50% de los argentinos estaba o desempleado, o tenía un trabajo informal, o tenía un seguro de desempleo disfrazado de ñoqui estatal o un plan asistencial. Ujú. Entonces vos decís, evidentemente hay algo que es transversal a todo eso, porque tuviste periodos de fuerte crecimiento, además de las Sí, restricciones. y distintas ideas, que distintas implica formas. que no se genera, que desincentiva la generación de empleo. Y claramente yo creo que eso es la legislación laboral argentina. David, ¿cómo? Sumamente arcaica. Es Los vieja, países vieja, y hoy de nadie los toma a países nadie. que cambió, logró bajar fuertísimamente La el desocupación. desempleo, generando empleo productivo, que es lo que necesita la gente, no planes asistenciales. A mí me parece increíble que cada vez que se va un gobierno festeje que deja más planes asistenciales que cuando llegó. Sí, no, la verdad es bravo. Pablo, David, disculpa. te consulto esto. ¿Notás que el argentino busca trabajo y no encuentra? ¿Crees que perdimos un poco la cultura del trabajo? ¿Cómo nos ves? No sé si hemos perdido la cultura del trabajo. Veo que mucha gente busca trabajo y busca mejor trabajo. Tiene algo, pero no es suficiente. Y hay que preguntar a esas personas qué opinan y qué hacer, como a la señora, y no recibirnos con un posgrado de tal universidad y pensar que nosotros sabemos mejor que ellos qué necesitan y qué quieren. Consultarlo, preguntarle. Consultarlos, dejar a ellos decidir por ellos. Bueno, Nina, ¿vos qué decís? ¿Mejor trabajo, mejores condiciones? ¿Trabajos serios? Trabajo con un sueldo que garantice la canasta básica como para para que le alcance a mí comer todos los días. Hay una pobreza increíble. Yo vivo, por ejemplo, en Loma de Zamora y en los barrios Fiorito, Villa Albertina, Bunge. Hay mucha necesidad y realmente se nota imperiosamente. ¿De qué vivís? ¿Del sueldo de profesora? Yo soy, sí. Pero ¿Te alcanza? O sea, no estoy hablando de mí, estoy No, hablando de lo no. que se ve en la calle, Exacto. de lo que se ve en la vecindad, ¿no es cierto? En lo que se ve. Y la gente que vive con planes, ¿cómo vive? Porque algunos dicen, che, los que tienen planes no los largan, porque esto, porque lo otro. La gente que vive con planes vive de mal para abajo. De mal para abajo. De mal para abajo. De mal Lo que para pasa abajo. es que también, Nina, vos en este programa hace, un mes, 2 meses, comentaste ante una pregunta del doctor D'Alessandro que vos trabajabas 4 horas por semana y que no querías agarrar más horas para no tener que pagar impuestos. Por supuesto. Ah, Entonces, claro. ¿Cómo funciona un Estado? Buen ¿Cómo se da recuerdo. asistencia al Buen que no recuerdo. tiene si es sin impuestos? Claro, pues yo no me voy a esforzar, o sea, no voy a trabajar, tengo posibilidad de agarrar más horas para trabajar, pero ¿para qué? Si yo lo que quiero es para mí, no es para estar engordando. Pero y la gente que vos al IVA, ayudás, los la gente a la impuestos y que vos demás. ayudás, que recibe planes, esos planes, ¿cómo se los paga el gobierno? Con los impuestos que pagamos todos. Y seguramente. Por eso, pero entonces vos no Sale de querés todo pagar lo- impuestos, pero querés planes. Entonces hay una contradicción. El Estado y el gobierno tiene que garantizar Pero a la ¿cómo? gente que ¿Con no qué? tiene ¿Con qué trabajo. si no con impuestos? Igual Eso vos es lo también que yo no ayer sé. Bueno, contaste que pero los impuestos se claro. perdían por otro lado. Sí. Hicimos la Está encuesta. bien, pero pago mis impuestos. Exacto. Pero si bueno, marcamos pero la contradicción. vos podés decidir. Ayer decíamos que los impuestos se No, fumaban. Estás No iban a desviando ningún lado. totalmente. Estás desviando No iban ni totalmente. a pobres ni a obra pública, sino Ojalá que se lo baja metían en todo el eso. bolsillo. Yo no dije que se lo No, metían Yo soy jurado, es bueno tu Sí. planteo con ella y es bueno el planteo de él con yo vos. lo que digo no. A ver. Lo que dije Son todas ayer, yo lo contradicciones. que dije ayer no es una contradicción. Yo dije que la verdad. Estás yo exigiendo que todavía- paguen impuestos cuando vos decías ayer que no servían para nada. No, pagar no los dije que no impuestos. servía para nada. Que no iban a ningún lado. No, yo no dije eso. Yo dije que votaba esa opción porque eran las 3 opciones que había. Pero que la verdad que mi respuesta era que no sé si a dónde van. La verdad que no Está sé si a claro dónde que van. están saliendo. No Lo está mismo. claro, no está claro. Bueno, la señora contó Pero acá. pagar pago 6.000 mis impuestos, pagar porque es la 6.000 verdad que lo que pesos tengo que la hacer como luz. ciudadana. A ver. Pagar 6.000 pesos la luz donde tenés solamente una lamparita y una heladera, 6.000 pesos. Pero 6.000 ¿Para pesos qué es esos otra 6.000 pesos? ¿A Está dónde claro- va? Y está bueno, claro vamos que a Ahora esa- son las tarifas que van a ser para subsidiadas. sustentar fue la a aquellos tumba que de no Macri. tienen Bueno, un trabajo. segundito. Son subsidiadas. Esta discusión vino porque el doctor D'Alessandro, Jonathan, que te doy la palabra, le planteó, ¿por qué no trabaja más horas si quiere más dinero? Y Nina dijo, si trabajo más
más horas, me agarran impuestos a las ganancias y termino laburando mucho y ganando menos que si trabajo menos. El tema de los impuestos también. Esta discusión que ahora se da por este lado tiene Sí. que ver con la irracionalidad que tiene la economía en todos sus niveles. Por ejemplo, ayer salió un informe muy claro, hecho por el Banco Mundial y una consultora, de que las pymes que pagaban todos sus impuestos se funden. Se funden. Entonces, El que cumple creo con que todo hay se algo funde. transversal y que es interesante discutir, que es, todos nombramos de distintas ópticas ideológicas y no importa tanto, es el trabajo. Entonces, si uno tomara eso como una fórmula que hay que desagregar, porque todos coincidimos en que el trabajo es la forma de dignificar, la forma de que la gente tenga recursos. Vamos a estar todos de acuerdo, bárbaro. Entonces ahí tenemos que desagregar. Decimos, bueno, ¿cómo se genera el trabajo? Vos en un país como Argentina tenés dos formas de generar trabajo. Uno es estatal, que ese Sí. para Ya generar no trabajo podemos. estatal. No, pero Ya no déjame ser podemos. rápida. Necesitas Sí. impuestos. Sí. Entonces, eso solo no se puede sustentar. Entonces necesitas empresas, que son las que generan Privadas. trabajo y que generan impuestos. Sí. Entonces, desde el momento que no estamos de acuerdo en si queremos más empresas o no, o qué tipo de empresas queremos, y generamos un sistema para que haya más empresas y que no sea más negocio mantenerte en negro, porque si te pones en blanco sos un tonto. Sí, O, como por dice ejemplo, Nina, una ganás de las poco. una de las medidas que la puedo celebrar desde un lugar, que es que le sacás el ahogo a un montón de empresas dando moratoria y perdonando deuda, genera también una cultura de que en realidad en Argentina es conveniente no pagar nada, esperar, aguantar, bancarte algún que otro embargo. David y total, dice sí, cada 4 o 5 años te perdonan la deuda. David. Es el constante ejemplo de hacer las cosas mal. Exacto. Que ellos están Pero diciendo, perdóname, está diciendo desde el sentido común. No lo está diciendo una cuestión No, de es mi sentido común. es ¿Para qué lo voy a que dicen, trabajar? lo que dice Me David. sacan todo. Es la billetera, lo que tengo en la billetera. Esa es la parte dura nuestra, ¿no? Porque es muy compleja. Sí. Muy compleja. Pero hay irracionalidad donde lo mires en la economía. Entonces, vos tenés que dar reglas claras, tanto para el trabajador, incentivar a que la gente quiera generar trabajo. Si no, no se genera. Máxima garantía de lo que vos pedís, lo más cercano que tenemos como ejemplo es Chile. Terminó en un caos social. No, pero eso es otra discusión. ¿cómo Está bien va a ser no, otra no, no, discusión? no. Es la Está bien misma lo que decís. discusión. No estoy negando lo que vos decís. Déjame terminar el planteo, porque yo te escuché. Yo creo que acá cargamos mucho las tintas, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral, hay que hacer una reforma laboral. Mirá, no hay sistema más protegido en el mundo que la economía francesa. Tanto en pensiones, que tiene 47 planes de pensiones distintas, y en su legislación laboral. Es súper rígida la legislación laboral francesa. Ahora tiene otro sustento. Es una economía desarrollada. Claro, no se compares desarrolló con- sobre la base de la industria pesada. Con el primer Eso mundo. Lo planificó el Estado, no lo hizo el mercado. Coincidimos plenamente. No nos engañemos, el mercado no te va a resolver ningún problema. Pero yo no dije que el mercado resuelve ningún problema. La Es un política problema del económica Estado, de no es un problema fondo, del la mercado. política económica la tiene que marcar el Estado. Esto es lo fundamental. Estamos de acuerdo. Con reglas claras. Ahora, desproteger el sistema laboral es un grave error. Pero nadie dijo eso, ¿no? Nadie planteó eso. Al contrario. Bueno, yo creo que cuando Pero no, se dice es que, que hay que meter reformas laborales, yo no dije reformas laborales, yo dije que hay que terminar con la irracionalidad de que no es negocio tener una empresa, Claro. que no es negocio sumar horas de trabajo porque pagás más empresas. Porque es muy caro pagarle a un trabajador. No es eso. Pero perdón, Aldo, ayúdame. Mira, Un informe del Banco Mundial dice que una pyme argentina, para cumplir con todo, se funde. Ya arrancamos mal, ¿no? Arrancamos mal y con lo otro que arrancamos mal es decir que esta legislación laboral protege a alguien cuando más de la mitad de los argentinos no pueden conseguir un trabajo decente. Pero la por verdad es otros un motivos, absurdo. no por la legislación laboral. No, es un absurdo. Pero y no hay por la otros legislación motivos. laboral. Sí, porque No, demostré no por la que la legislación Argentina laboral. durante el periodo No. de principios de Kirchner, por ejemplo, creció un montón. E igual, la cantidad de argentinos sin empleo, tenían empleo informal, o un trabajo de ñoqui o asistencialismo era más del 40%. O sea, es cierto que no es lo único. ¿Por qué? Lo que más grave que estamos teniendo, que es lo que nos lleva de crisis en crisis, y nadie invierte en un país y genera empleo en un país que va de crisis en crisis, es que intentamos sostener un Estado que es impagable. Y claramente Pero ya eso escuchamos lo de hace... achicar el Estado. Y eso hay que hacerlo eso es y una hay que retaíla prometer. que viene No, de la no es época una de Martín de retaíla. Dios. Pará. Sí, es una No, retaíla es lo de que la viene época de pasando, Martín de Dios. lamentablemente. Pero nunca lo hiciste. Pero lo hiciste. ¿Cómo vas a ver? ¿Lo ¿vos crees hiciste? que- Se hizo. Sí, ¿vos crees que sí, la- yo Mucho. 1000 veces. Y bueno, ¿Dónde? los ¿Cuándo? 90. Eso en el 76, Los 90. eso en el Sí, bueno. 90. Bueno, pero en los 90, pero si lo pelamos y lo cargamos, En si los- lo pelamos y en lo los cargamos, 90. estamos siempre igual. Más porque se A ver, fue, porque mirá la política que aplicó. En los 90, Si no venía por más. en los 90 lo único que se hizo fue privatizar empresas públicas. No, se Pero desreguló el el mercado déficit laboral. fiscal Se fue desreguló el tan- Ya sigo, ya sigo. No, Armando Ya Carlos sigo. Figueroa. Ya sigo, ya sigo, ya sigo, ya sigo. Sí, ya sigo. Fue tan grande que caímos en un default. ¿De dónde? Exacto. Ya vuelvo por acá.